Sí, profe, ya la activé. Muy bien. Entonces, Brenda, ¿tú qué recuerdas de la traducción? El mecanismo de traducción. Ok. Ah, obviamente el principal no, el ribosoma participa, el ribosoma tiene una función muy importante, el ribosoma. ¿Quién más participa en la traducción? Pues el principal, o sea, me estoy acordando de, creo que había una enzima que no me acuerdo. Ok, ahorita vamos a... Bueno, algunas partes se perdieron de lo que comentabas. Ahorita lo vamos a tratar de integrar ahora sí, partiendo de lo que vimos, de en dónde nos quedamos, sí, y vamos a tratar de integrarlo o acoplarlo a ese punto donde nos quedamos. Sale Diana. Pues me acuerdo que, o sea, principalmente participaba el ARN mensajero y me parece que había como unas subunidades o como unas enzimas o cofactores que ayudaban a acoplar la subunidad menor del ribosoma al sitio Shane-Dalgarno y luego ya se acomodaba la otra subunidad. Y pues, ¿qué más? Pues los nucleótidos, los aminoácidos. Sí, sí, Ok, más bien los aminoácidos. Sí. ok, muy bien. Generalmente, les digo, la imagen que nos queda y muchas veces es suficiente, sí, a menos que nos metamos a alguna investigación muy a fondo o más a detalle. Generalmente la idea, sí, es el mensajero, sí, como participantes, el mensajero, el ribosoma y algunos factores. ¿Sale? Factores importantes. Ya no mencionamos los factores que participan, los factores como accesorios o secundarios que participan en la transcripción. Ya es entrar mucho a detalle. Generalmente lo vemos así o lo separamos para el estudio como inicio, elongación y término. ¿Ok? Tanto de la transcripción como de la traducción. Entonces, para ir viendo qué sucede en cada evento, pues se divide así. Les comentaba que también, bueno, hay factores importantes. Les comentaba solamente en bacterias el factor sigma, pero les comentaba que por ejemplo, para eucariotes es más complejo el inicio de la transcripción. ¿Sí? Retomando un poquito lo que ya vimos, porque participan más factores. ¿Ok? El inicio es más regulado, ¿sí? Mucho más complejo. Entonces, hay factores que reconocen los promotores, pero también hay factores que regulan la velocidad, ¿sí? Ahí hay unos que aceleran, otros que detienen, otros que bloquean. Y les digo, son factores accesorios que ayudan a regular propiamente el inicio de la transcripción. Entonces, al igual que estos factores, ¿sale? Le digo que a menos que se desee estudiar más a detalle, pues se mencionan. Aquí también, generalmente les digo, es ribosoma, es mensajero, ¿sale? Y es ¿qué más? Los factores, algunos de los factores. A ver, antes de comenzar, me mencionan los tres tipos de RNA, los más comunes. Brenda, ¿recuerdas? Ribosomal,
Dijo ADN, ¿verdad? ARN, sí. ARN. Ajá, ¿los que te acuerdas? Hay mucho en mi casa. Ok. Sí, sí, el mensajero. Sí, el ribosoma. Oh, Espera. creo que falta uno, no sé si lo mencionaste. Dijiste ribosomal y Sí, mensajero. uno. Ajá. Falta Ajá, mensajero y transferencia. el de transferencia. Ok, Sí, son sí, los tres sí. principales. Y les decía, y por obvias razones fueron los primeros que se estudiaron y se descubrieron, porque son los más abundantes. ¿Sale? Pues cuando hacemos una extracción de RNA, que vemos en una electroforesis, pues lo que vemos es el ribosomal, ¿sí? Que es el que más se ve o por concentración. Luego el de transferencia y el mensajero no se ve, ¿ok? En gel de electroforesis. Pero son los más abundantes, ¿sale? Hay más que se han ido descubriendo, con funciones también importantes, pero son muy cortos, en menos concentración, y el problema de trabajar con RNA, pues que se degradan muy fácilmente. Hay que tener muchas precauciones porque las enzimas que las degradan son muy estables, ¿sí? A diferencia de las nucleasas de DNA que activamos con algunos quelantes, ¿sí? Con algunos, pueden ser, ¿cómo le llamamos? Detergentes, ¿sí? Lo que pueda desnaturalizar las proteínas nos ayuda a obtener DNA de buena calidad. Y son relativamente inestables las nucleasas. En contrario con las RNA, pues las nucleasas de RNA, esas son más estables. Y aunado a que la molécula de RNA pues es más simple en la cuestión de que es una sola cadena, pues se complica un poco el estudio. Le digo, es a nivel experimental. Cuando vamos a analizar o vamos a cuantificar expresión, pues generalmente es todo el material exclusivo para RNA. Todas las soluciones se deben de tratar con toda el agua que se utiliza, debe de ser tratada para inactivar nucleasas. Total, que es meterse sí, a muchos detallitos, ¿sí? Técnicos que hay que controlar y hay que tener en cuenta para, final de cuentas, tener RNA de buena calidad, ¿sí? Para analizarlo. Bueno, ya yéndonos al tema, bueno, son esos tres los RNAs principales que están participando. El mensajero, ya dijimos, venía entonces del núcleo, ¿sale? Bueno, aquí no tengo la imagen, pero ya vimos para eucariotes, sí, era necesario entonces protegerlo con las modificaciones químicas que vimos en el 5', que era un nucleótido modificado, metilado, sí, que se le llama CAP, sí, que es una como es capping o es como una capucha, luego le ponen como traducción, sí, y del otro lado pues la polía, ¿ok? Entonces ya tenemos el mensajero, sí, que es muy importante, pero faltan entonces elementos para que pueda darse la traducción. ¿Ok? Es importante entonces el código, ¿sale? El código genético. Sí, muchas veces, bueno, les mostraba, no sé si aquí lo tengo en esta presentación, que les digo, nos dicen generalmente el código genético, ya quedamos que entonces se lee de tripletes, ¿sí? De nucleótidos de tres en tres, ¿ok? Que les llamamos codones. Y que dependiendo cómo esté el arreglo de esos tres nucleótidos,
puede codificar para un aminoácido, ¿sí?, diferente. Y que existen combinaciones repetidas. ¿Sale? A ver, eso sí, yo creo que se los pongo. Voy a cerrar esta y abro la otra presentación. Es importante, sobre todo en nuestro caso o a nivel de ingeniería genética, tener en cuenta cuál va a ser el resultado de la traducción, porque nos dan, si consultamos una base de datos, nos van a dar una secuencia, ¿sale? No sé si ya lo han hecho, yo creo que sí. Se meten a una base de datos, ¿sí?, un banco de datos de genes, y le ponen consultar determinado gen o genomas, ¿sí?, porque ya hay también genomas completos, y nos dan una base de datos, ¿ok? Una secuencia. A ver, sale una secuencia que se va a interpretar diferente en el organismo que vayamos a integrar, ¿sí?, o a transformar. Hay que tenerlo en consideración. ¿Sí? Por ejemplo, podemos expresar, les decía, de hecho, por ejemplo, la insulina recombinante que se llama, la que utilizamos o la que se compra en farmacia ya comúnmente, inicialmente pues era de caballo, creo. Ya después cuando surgió esto de la ingeniería genética, pues se hizo una recombinante, ¿sale? Puede ser en bacterias o puede ser algunas también la expresan en levaduras, en un tipo de hongos. Pero ahí lo que estamos, o lo que debemos de tener en consideración, ¿sí?, es que el código, se dice, es universal, ¿sí? El código genético es universal, pero existen algunas variantes de este código dependiendo el organismo en el que estamos trabajando. Muy probablemente, si sacamos la secuencia de un gen, lo integramos o transformamos una bacteria, es probable que nos cambie algún aminoácido, ¿sí? Porque su código genético o su forma de leer los codones cambian o pueden cambiar un poco, ¿sí? Como se lea el mecanismo, como se lea el codón en un eucariote, ¿sale? Entonces se debe de hacer previamente un estudio de uso de codones, se le llama, ¿sale? Se sabe, por ejemplo, voy a poner así un ejemplo rápido y vago, que si para eucariotes un GCA codifica para alanina, hay que hacer un estudio, ¿sí?, para ver si en el organismo que vamos a ingresar nuestro gen, ese mismo GCA codifica para una alanina, ¿sale? Puede ser que no. Puede ser que, sobre todo en bacterias, lo digo, hay mucha versatilidad o algunas variantes, ¿sí?, que antes de dar por sentado, por hecho, que este código sirve de forma universal para todos, nos va a seguir dando el mismo producto sin cambio. ¿Ok? Entonces, que nos muestra la bibliografía generalmente es usado para eucariotes. Aquí dice, por ejemplo, bueno, lo puse como nota. Dice, el codón de inicio AUG, ¿sí?, que establecemos y nos grabamos de memoria como codón de inicio. Hay bacterias, dice un 17%, que tienen preferencia por usar el codón UUG o GUG como codón de inicio. ¿Sale? Entonces, si nosotros damos por hecho, ¿sí?, de que en la bacteria que vamos a trabajar lo lee de la misma forma, puede ser que a lo mejor nos toque esta situación en la que no interpreta o no lee el AUG como inicio.
sino que tiene preferencia por el UUG como inicio. ¿Sale? Entonces son detalles importantes que hay que considerar o al menos tener en cuenta cuando vamos a cambiar de un organismo a otro. ¿Sí? Por ejemplo, de humano a bacteria. ¿Ok? Si es de la misma especie o está muy relacionado la bacteria que vamos a utilizar y de la que la vamos a obtener la secuencia, pues no hay mucho problema. Sí, muy probablemente nos lea de la misma forma la secuencia de codones. ¿Ok? Entonces lo primero es bueno, tenemos el mensajero, pero esa secuencia, ¿sí? Del mensajero pudiera ser leída de diferentes formas. De forma, digo, esta información, bueno, se la doy porque ustedes o porque la materia así lo amerita. De forma general, pues se entiende que el código es universal y que para la traducción generalmente esa secuencia de GCA me va a dar una alanina. ¿Ok? ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Muy bien, entonces regreso a la otra presentación. Entonces lo importante para interpretar ese mensaje o ese RNA, pues es este código. ¿Ok? Y bueno, recordando, aquí marca el AUG, ¿sí? Como inicio. Pero es importante también lo que bueno, estábamos ya platicando. No es el único, ¿sí? No es el único que codifica para metionina. O al menos no será el único que pudiera aparecer. Se puede repetir porque la proteína tendría, por ejemplo, más de una metionina. ¿Sí? Entonces el sistema debe reconocer que este AUG corresponde, ¿sí? Al codón de inicio, porque este sí codifica para metionina. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno, yo sí me perdí un poquito, ¿lo puede repetir? Claro, que las proteínas, ¿sale? Pueden tener más de un aminoácido de metionina. ¿Sí? Ok. Y, por ejemplo, si buscamos en este código, ¿sale? Algunos, mira, bueno, aquí marca con esta flecha, quiere decir que esta secuencia codifica serina, pero que también esta otra es serina, ¿sí? Leucina, por ejemplo, esta también, y aquí marca las que están repetidas. Pero, por ejemplo, para metionina, ¿sí? Analizando, pues no encuentro otra secuencia. Por lo tanto, podemos encontrar otro AUG, el de inicio y otros. Por lo tanto, es importante ubicar cuál es el primero, cuál es el de inicio y Ok, cuál ya, no. sí, ya entendí. Ok. Entonces, para eso bueno, analizamos lo que es el inicio de la traducción. ¿Sale? Entonces, bueno, dejen cambio sí, la presentación. Era en esta. En esta quería retomar esto del código genético. ¿Ok? Y si se fijan, los de término no codifican. Ahorita vamos a ver por qué, o al menos vamos a recordar por qué. Muy bien. Entonces, rápidamente, los tres RNAs, ¿sale? El mensajero, pues ya hablamos de él. Se sintetiza en el núcleo, en eucariotes, ¿sale? Y nos sirve porque lleva la secuencia que va a ser leída para la síntesis de la proteína o del polipéptido, ¿sí? Entonces, bueno, ese ya lo vimos. Nos falta el de transferencia, ¿ok? Entonces, el de transferencia, pues de forma sencilla, aquí lo vemos, ¿sale? Pues el de transferencia es el encargado es el vínculo, ¿sí? O propiamente es
el que codifica, ¿sí? Mediante el anticodón, que es una región, a ver, ok, aquí en este se ve, ¿sale? Aquí es el de transferencia. Mediante el anticodón, ¿sí? Que es la zona que lee propiamente o se complementa con el codón, pues se puede entonces ubicar o elegir o seleccionar lo que sería el aminoácido correspondiente a esta secuencia, ¿ok? Al codón, mediante el anticodón, ¿ok? Si no corresponde a esta secuencia complementaria, pues obviamente no estaría colocando o no se transfiere el aminoácido porque no corresponde desde aquí el mensaje con la traducción, ¿sale? Entonces, para eso sirve el de transferencia, ¿sale? Lleva en el 3', ¿sí? Lo que es el aminoácido correspondiente y en esta región pues tiene el anticodón, ¿sale? Para ver si corresponde o no al codón del mensajero, ¿ok? Y el otro que nos falta es el ribosomal. Aquí algo bien importante. Sí, Brandon nos decía también que había enzimas. Generalmente pongo esta imagen para cambiarnos la idea de que el ribosoma, ¿sale? Bueno, generalmente lo vemos así, ¿ok? Como subunidad pequeña, la subunidad grande, ¿sale? Y hay más componentes. Para procariotas 50S, 30S, para eucariotas 40S, 60S, las subunidades. ¿Pero qué es el ribosoma? Pues la mayor parte, ¿sale? Del ribosoma es RNA. Yo creo que estamos hablando más de 70%, ¿sí? De lo que compone al ribosoma es RNA ribosomal, ¿ok? Y la menor proporción son proteínas. Proteínas que ayudan, no en su función, ayudan en su conformación, ¿ok? Esto, aunque se vea que está sin orden o que está, pues como al azar, ¿sí? La verdad es que no. La verdad es que tiene un orden o una estructura, una conformación específica para realizar sus funciones. ¿Sale? Entonces, cambiando primero el panorama de las subunidades, ¿sí? Esto son las subunidades, es puro RNA principalmente y proteínas para que se pliegue como debe. Y quien realiza la función, ¿sí? de la interacción entre los ribosomas y el mensajero, perdón, no, entre la transferencia y el mensajero y el unir el aminoácido es el RNA, ¿sale? El RNA ribosomal. Por eso cuando lo descubrieron esto, pues se le dio el nombre de ribosima, ¿sale? No sé si se acuerdan de ese nombre. Entonces quiere decir que no es una proteína propiamente la que realiza esta síntesis de proteínas, sino es el RNA. Tiene funciones catalíticas. Por eso le llamaron ribosima, ¿sale? Entonces, más bien cambiamos la idea de esto, ¿sí? Generalmente si me dicen, dibuja un ribosoma, pues hacemos esto, ¿sale? Pero de forma real, pues más bien esto sería lo que se ve, ¿sí? Una maraña aquí de estructuras de RNA, ¿sale? Entonces es el tercer RNA, el ribosomal, y es el más abundante. Cuando hacemos la extracción es el que más resalta y más se ve. Y es el que realiza entonces la síntesis de proteínas. ¿Ok? ¿Cambien algo la visión? Ok. Sí,
¿Sale? Entonces, más bien hay que verlo como esto, como RNA. Un montón de RNA, ¿sí? Pero organizado, ¿sí? Muchas veces les pregunto, ¿el RNA puede tener doble cadena? En momentos sí, pero cuando se pliega o cuando hace estructuras, por ejemplo en el de transferencia también, ahí se tiene que dar una conformación específica. Hay secuencias que son complementarias, como lo que veíamos en el mensajero, que al final para poder terminar la transcripción se plegaba y formaba horquillas. Pues aquí también la misma secuencia que está codificada en este ARN, pues le permite que se pliegue y que adquiera estructuras o conformaciones, se le llama, específicas. Si falla algo aquí, no adquiere su forma específica y no es funcional. ¿Ok? Entonces, estos son los únicos RNAs, el del ribosomal y el de transferencia, que no se traducen. No pasan a traducción, no son interpretados, sino que realizan su función como RNA. ¿Sí? Estos no cumplirían propiamente el dogma, porque el dogma nos dice que de RNA pasa a proteína. Estos no. Estos se quedan como RNA y funcionan como RNA y son degradados, ¿sí? O reciclados después de ser RNA y realizar su función. ¿Ok? Entonces, de igual forma para el ribosomal. Tiene que adquirir una conformación espacial o específica y para eso sí les ayudan las proteínas. Ahí estaba viendo, bueno, un artículo en donde da paso por paso. De hecho, esto fue premio Nobel. Quien logró dar la estructura tridimensional del ribosoma, le dieron premio Nobel. ¿Sí? Y da paso a paso cómo se va organizando y estructurando todo el ribosoma. ¿Sale? Entonces, pues ya se da cuenta uno ahí de lo complejo que puede ser la estructura del ribosoma. Entonces, esos serían primero, sí, los componentes iniciales de la traducción, ¿sí? Como los ingredientes básicos o esenciales. Generalmente y de forma muy sencilla y para entender mejor el proceso, pues nos dice que hay 3 sitios, ¿no? El EPA, el sitio de salida, pero es de inglés, porque luego a veces luego nos confundimos. Sí, la E no es de entrada, es de salida, de exit. ¿Ok? Me ha tocado a veces que me dicen, no, esto EPA, o no lo memorizamos así, estos sitios, me dicen que es el de entrada, y no, es exit, es de salida, entonces entra por el sitio A. ¿Ok? En el A es donde entran o ingresan propiamente el RNA de transferencia. Luego pasa al sitio P, ¿sí? Donde se realiza propiamente el enlace peptídico y después sale por el sitio E. Y luego existe la translocación que se le llama. ¿Ok? Entonces, siguiendo estos sitios, les digo, podemos ver de forma muy simplificada lo que es el proceso de la síntesis de la proteína. Nada más aquí, bueno, esta es la formación del enlace peptídico. Y de la misma forma que veíamos que hay un inicio, ¿sí? No sé si se acuerdan de esto, es el amino de inicio y el carboxilo, ¿sí? Final. También le damos ese orden a la síntesis, precisamente por la interacción o la unión que existe aquí, el carboxilo con el amino, y entonces siempre del lado final nos queda el carboxilo. ¿Ok? Entonces,
A ver, permítanme. ¿Sale? En esta diapositiva pues muestra un poquito más a detalle los sitios y qué está pasando en cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de este evento? A ver, aquí ya va a la mitad, ¿sale? Bueno, no a la mitad, ya va avanzado. Aquí ya estamos suponiendo, dice que ya hay 4 aminoácidos. Sí, que ya se pusieron. Y muchas veces, bueno, lo que hago es reflexionar en este punto. Hacia dónde vamos, hacia dónde va la lectura y ahí, ¿y dónde empezó? Aquí no lo menciona. ¿En dónde está entonces el codón de inicio? ¿En el 5' o en el 3'? Pues va en Eh, dirección a 5, ¿no? Ay, perdón. ¿En dónde encontraremos el auge? ¿En dónde estará? ¿De este lado en el 5' o en el 3'? en el 3, ¿no? A ver, traten de recordar cómo se iba sintetizando el mensajero. ¿Sale? Este viene, no se olviden, el mensajero se copió del gen, pero quedamos que iba creciendo hacia un lado, donde empezó la síntesis. Sí, pues bueno, yo creo que está de 3 a 5', porque de ahí dice que el sitio A está del lado derecho, ¿no? Entonces está entrando el ARN de transferencia a la, ¿cómo se llama? Al ribosoma y pues está haciendo o sea, está entrando, ¿no? O sea, pero va de 3 a 5', pues, bueno, según yo. De 3 a 5'. Entonces, ¿en dónde está el auge? Ah, espérame, sí es cierto, se me olvidó esa pregunta. A Pues ver, sí, y así, ¿no, profe? les voy a ayudar un poquito. Ya con esa pregunta, ¿en dónde quedó el auge? Vamos, les digo, vamos juntando la información. A ver, está. Es que, ¿No? a ver, en la imagen anterior, se ve que está, o sea, la hebra base, como mencionaba de la clase anterior, es el que está en 3'. Pero ahí ¿Está? porque está, ajá, ahí está en 3', ¿no? Está entrando el RNA a 3'.
Y pero en la otra imagen, donde nos hizo la pregunta, dice que el aminoácido 1 está del lado izquierdo, de 5 a 3. Entonces ahí sí ya no sé. Ok. A ver, nada más les recuerdo. Esta es la síntesis del mensajero. ¿Sale? Es como se está sintetizando apenas el mensajero. Y quedamos entonces, sí, les puse la otra imagen para ubicarnos un poquito más. Ok, esto es la región promotora. Aquí es donde empieza la transcripción. Estaríamos entonces la región promotora y supongamos que aquí empieza el +1 de la transcripción. Si se fijan, aquí ya está un poquito avanzado. Entonces, después del inicio de la región del +1 de la transcripción, suponemos que seguiríamos avanzando y es muy probable que aquí, cercano al 5', encontremos ya el codón de inicio. ¿Sale? Aquí no está el diagramita que les había puesto, creo, donde viene completo. No, creo que no. Ok, el +1 es aquí. ¿Sí está claro? El que marca Sí. aquí como inicio de la transcripción es en el 5'. Y se acuerdan, había inicio de la transcripción, avanzábamos un poquito, ¿sale? Y adelante, ¿sí? Adelante de el inicio de la transcripción encontramos el inicio de la traducción o el codón de inicio de la traducción. Entonces, si se fijan, el codón de inicio de la traducción nos queda más cercano al 5'. Va a seguir sintetizándose el mensajero, va a seguir avanzando en el gen y muy probable acá adelante encontremos ya el codón de paro. ¿Sale? Pero estaríamos más cercanos al 3'. ¿Sale? Aquí es el 5 y el final es el 3' del mensajero. Y muy probablemente más cercano al 3' encontremos el codón de paro. Ah, ya. Es que me confundí con el otro, perdón, profe. ¿Sí se ve? Sí. Sí, Y sí. después viene el término, la colita que le falta al mensajero para terminar la transcripción. ¿Ok? Que era lo que veíamos aquí. ¿Sale? Por acá está el codón de paro, pero ahí no termina la transcripción. El mensajero se continúa sintetizando hasta llegar a la región de término de la transcripción. Pero ya quedó acá integrado el codón de paro y más acá el codón de inicio. ¿Ok? Entonces regresamos, ya con esa información, regresamos a la otra presentación. Ahora sí me pueden decir dónde empezó la traducción, perdón. ¿Dónde está el codón de inicio de la traducción? Y pues en 5', Acá inicia la empezó. transcripción. Entonces, el mensajero entró para que fuera leído o lo situó aquí. Esta parte donde está el codón, donde dice codón 1, que sería en este caso el de inicio, está acá cerca del 5'. Y más bien va recorriendo hacia acá, por eso el movimiento del ribosoma. El ribosoma va para allá, hacia el 3'. ¿Sale? Aquí dice el codón, va en el aminoácido 7.
Va a seguir avanzando hacia acá, hacia el 3', hasta llegar al codón de paro. En el codón de paro, bueno, ahorita vemos, lo sitúa aquí y con S termina. Entonces, esto no tiene movimiento, pero si lo viéramos, esto avanzaría hacia el 3' y el 3 y el 5 se va alejando cada vez más. Ok, ¿Ok? sí, ya entendí. Sí, y no se les olvide que aunque aquí no lo muestre, tienen regiones sobrantes, ¿sale? Por lo digo, aquí no lo muestra, pero existe una región sobrante de este lado y otra después del codón de paro, que sirvió en algún momento para terminar la transcripción. ¿Sí? Ajá. Ok. Entonces, bueno, le digo, si lo viéramos, entonces va avanzando hacia allá, hacia el 3'. ¿Y qué está pasando? Pues que si vemos los sitios, bueno, aquí dice, o estaría el sitio que está dejando el 4, está saliendo, estaría saliendo por el sitio E, que no lo pone aquí, que en el sitio P está realizando el enlace peptídico, ¿sale? Y que, bueno, está ocupado en este momento, ¿sale? Pero acá ya estaría llegando el siguiente RNA de transferencia para una vez que se desocupe el sitio A. ¿Sale? Necesita espacio, pero primero se realiza el enlace peptídico. No se puede mover hasta que ya se haya pegado este aminoácido al que ya estaba. ¿Sale? Sí, profe. En este momento les digo, necesita hacer una traslocación que se le llama, una liberación de uno de los sitios para que pueda entrar nuevamente la y esta pueda salir. Entonces va a salir este va a cambiar al sitio P, va a dejar el libre A y va a entrar el siguiente, el que va llegando. Vuelve a pasar lo mismo, se realiza la formación del enlace peptídico, se saca o se libera este RNA, el 5 por ejemplo, sale, se trasloca o avanza un poquito, el 6 pasa a P y deja libre A y vuelve a entrar. Y así nos vamos. ¿Sale? Así va avanzando. Va uniendo, va sacando, va cambiando acá. ¿Sí? Se está moviendo hacia acá y deja libre y así. ¿Sí queda claro esa secuencia? Sí, sí, ya me acordé. Hasta me acuerdo que lo puse así en el examen. Ok. Qué bueno que ya van recordando. Bueno, esto no esto no lo vamos a ver. Son las explicaciones de la redundancia del codón. ¿Sale? Lo vemos rápido, ¿sí? Nada más para que se acuerden o nada más para mencionar que existen factores. Factores que bloquean en un momento o más bien preparan, ¿sí? el campo, preparan el sistema para arrancar. ¿Sale? Los de inicio, ¿sí? Tiene una I. Entonces, prácticamente, para no entrar a detalle, lo que hacen es preparar todo el sistema para que arranque, ¿sí? Bloqueando sitios que pudieran ser usados o ocupados por los RNAs de transferencia. Entonces, mientras estén estos factores unidos, ¿sí? Primero, no se va a ensamblar completo el sistema, ¿sí? Si se fijan, aquí está representando la subunidad pequeña. Entonces, hay unos factores que están aquí pegados, que están bloqueando propiamente que se ensamble la subunidad mayor
y que empiece también lo que es la traducción, perdón. Estos están ocupando espacios importantes. Entonces lo que va a pasar es que una vez que se tienen que ir liberando estos factores de inicio para poder ensamblar el sistema y quede listo para la elongación. ¿Sale? Un punto importante es que el aminoácido, o más bien el RNA de transferencia que participa inicialmente no entra, sino que se sitúa antes de que se ensamble todo el sistema. ¿Sale? Cuando se termina de ensamblar, ya está puesto el primer RNA de transferencia y que ya tiene en bacterias es la formilmetionina. ¿Sale? Ahí la diferencian también con una modificación. Es formilmetionina la F. Entonces, les digo, los factores pues van dándole como que ritmo, ¿sí? Y van evitando problemas para la síntesis. Una vez que ya está ensamblado, se liberan esos factores, se liberan los espacios, ¿sí? Por ejemplo, este que bloquea el A, se libera el 3 para ensamblar la subunidad mayor y se queda ya puesto, se queda ya instalado el primer RNA de transferencia que tiene la metionina para el codón de inicio. ¿Ok? Bueno, pues prácticamente esto es todo lo que dice aquí. Y aquí en la parte de abajo, pues se visualiza eso, que ya está instalado y que ya puede, en este caso, dámelo ya. Me dicen si se deja de ver. ¿Se perdió la presentación? No, está bien. Ah, ok. No, pero yo Se todavía sigue no. viendo. Entonces, ok, algo que ya veníamos mencionando es que este codón de inicio, ¿sí? Guarda una relación también con una secuencia que se le llama Chain-Delgarno, ¿ok? Guarda una relación de distancia y esta secuencia de Chain-Delgarno, igual que lo que ya hemos visto, son secuencias específicas. Entonces, le sirve al sistema para ubicar en el espacio, o más bien, para que la subunidad pequeña del ribosoma se sitúe de forma correcta con el codón de inicio. ¿Ok? Entonces, si no está presente esta secuencia, no se reconocería este AUG como inicio. ¿Sale? Y no se podría ensamblar tampoco esta subunidad pequeña del ribosoma. Entonces es muy importante, por eso les decía, está el codón de inicio, pero hay un sobrante hacia el 5', ¿sí? Que bueno, aquí fue el +1 de la transcripción. Entonces, adelante, bueno, dice que está en la región Chain-Delgarno, dice que está como a 10 nucleótidos antes del codón de inicio. ¿Ok? Y entonces les digo, es muy, muy indispensable. Una, para ubicar al codón de inicio y dos, porque es reconocida por la subunidad pequeña del ribosoma y permite el inicio de la transcripción. ¿Ok? Entonces, esta es exclusiva en bacterias. ¿Sí? Esta no está presente en eucariotes. Ahorita vemos, bueno, ya lo habíamos dicho desde el día de ayer. El codón de inicio se logra ubicar, pero gracias también a unos factores de inicio y a las modificaciones que tiene el 5', que fue el capping que le llamamos. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tenemos parte del sistema ya ensamblado. Tiene que liberarse el 3, ¿sí? Para que se ensamble entonces el 50 y quede listo. ¿Ok? Bueno, regresando más bien en este.
Ya una vez que se termina de leer, se vuelve a instalar el 3 para disociar la subunidad mayor. ¿Sale? Este es el que regula que esté ensamblado todo el sistema, el 3. Entonces, son detalles, les digo, de lo que es el inicio de la transcripción. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, lo siguiente, bueno, aquí se mencionan los adicionales, ¿sí? Son para eucariotas, son estos muy parecidos, se le pone la E, ¿sí? Del inicio, pero hay un montón todavía adicionales, ¿sale? Del 4 está el A, el B, el E, el F, el 5, ¿sale? El 6 y otro factor, ¿sale? Entonces, pues bueno, no es la finalidad. Lo único que, ¿sale? Esta es la diferencia donde participan para el inicio de la traducción, pero para eucariotes. Si se fijan, aquí está representando el AUG, la extensión del mensajero, y acá tenemos la polía, la colita de polía, ¿sale? Pero, les digo, a falta del, en este caso, Shandelgarno, de la secuencia, pues están participando otros factores del 4, ¿sale? El 4E, el 4B, el 4A, ¿sí? Se sitúan también o reconocen lo que va a ser el extremo 5', ¿sí? Bueno, el E ya lo mencionamos. Entonces, a falta de esa región, lo que va a indicar que este auge es el inicial, va a ser la modificación que tenía, ¿sale? La capucha que tenía en el 5', y que enseguida se sitúan los otros factores de inicio para poder ensamblar lo que sería aquí al final, ¿sale? Y esto es todo lo que se escribe aquí. Aquí al final, pues ya queda ensamblado, igual que vimos para procariotas. Queda ya el sistema, ya queda aquí la metionina. Aquí no es formil, aquí es una metionina pues normal, sin modificación, pero ya queda ensamblado, ¿sale? Ya quedan entonces listos y con los espacios ya libres para que ahora sí empiecen a ingresar o comience el ingreso, la lectura del mensaje y que empiecen a incorporarse los aminoácidos. ¿Ok? Este es el inicio de la transcripción. La elongación pues es muy similar, ¿sí? En ambos. Necesita otros factores también, ¿sí? Factores para que puedan ser reconocidos y entrar los de transferencia. Pero más bien, pues les digo, bueno, para no entrar a detalle con los factores, son también como acarreadores o ayudan participando en conjunto con el de transferencia, ¿sale? Como este que se ve aquí en verde. Ok, ingresa, luego deja el de transferencia, se sale el factor, acarrea otro, se junta con otro, lo lleva, se entra y sucesivamente, ¿sale? Va avanzando. Lo importante es básicamente, bueno, esto es lo que ya vimos, ¿sale? Lo que les decía, se forma el enlace peptídico y luego existe una translocación. Se cambia el que ya estaba, el que estaba en P se cambia a E, el que estaba en A cambia a P y se queda libre el A. ¿Ok? Para ahora sí, después que ingrese el otro, ya sale. Se realiza el enlace peptídico, se trasloca, quiere decir avanza el ribosoma y va sacando o van saliendo los de transferencia. Y ya finalmente, bueno, dice que es similar en eucariotes. Aquí sí participan pues más factores. Les decía que el codón de paro, aquí por ejemplo menciona el UAA,
Sí, terminación aquí es para eucariotes. Sí, pues están participando, ¿sale? No entra ya ninguno de transferencia. Cuando ya se reconoce o cuando llega el momento en que se sitúa el codón de paro, es reconocido por unos factores pues de término, de terminación. Es una secuencia donde participan varios factores, ¿sí? Está el 1 y luego el 1 es sustituido por el 3 y luego entra otro factor que quita el 3 y se queda en ese lugar, ¿sale? Y luego participan otros factores como el G que retira ahora sí que dice RRF que sustituyó al 3. ¿Sí? Utiliza ATP y ya cuando está situado, entonces sí se libera la subunidad mayor, ¿sí? Se disocia y se le sitúa el factor de inicio 3, ¿sí? Que es el que permitía bloquear la formación del complejo. Cuando va nuevamente a formarse otro complejo, otro ribosoma completo, se tiene que retirar el 3 de aquí, ¿vale? Para que empecemos nuevamente acá arriba. Bueno, en el inicio de la traducción. ¿Ok? Entonces, pues vemos aquí el evento principal, que muchas veces con que quede lo suficientemente claro este evento o estos sucesos, secuencia de eventos, ¿sí? Es suficiente para entender lo que es la traducción. Solamente para entender cómo se finaliza, pues hay que entender que participan otros factores, ¿sí? Que son proteínas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? No, Ahora sí, ¿ya recordaron? yo la verdad no sabía eso. Ah, ok. Bueno, está muy simplificado, le digo, generalmente nos tomamos el tiempo para ir viendo paso a paso y viendo los factores. Les digo, a menos que se quiera hacer un estudio muy detallado, pues se participa o se estudian a detalle estos factores. ¿Sale? Hay algunos muy importantes o son muy importantes estos factores en algunos, pues también eventos de la traducción. Pero bueno, les digo, generalmente con este concepto, con esta idea general de la traducción, pues es suficiente para ver qué sucede. Sí, sí. Ya lo Sí, que quedó resta, muy claro. ok, lo que resta y que también pues luego son preguntas le voy a decir de tesis o de comités, es las modificaciones post-traduccionales. Al igual que les mencionaba que hay modificaciones post-transcripcionales. Comúnmente cuando alguien presenta un trabajo que dice estudié la expresión de un gen, ¿sí? Evalúe qué tanto se expresa ese gen en cierta condición. Lo que está diciendo es que está cuantificando el RNA mensajero, que es una idea de cuánto se expresa el gen en ese momento. Pero muy comúnmente, el pero que te ponen o que ponen es qué le pasa a todo ese mensajero. ¿Qué le pasa? Todo ese mensajero se lleva proteína, ¿sí? O hay modificaciones post-transcripcionales,
¿sí? Que le impiden llegar a ser una proteína en ese momento. Bueno, son ya detalles finos de cuando se hacen esos estudios, sobre todo de investigación. Nada más que les quede la idea de que no en todos los casos una gran cantidad de mensajero va a ser resultado o nos va a dar como resultado una gran cantidad de proteína. ¿Sale? Puede haber situaciones o puede haber regulaciones que impidan, ¿sí?, que todo ese mensajero sea traducido a proteína. Nada más, así como moraleja. Y dentro de las modificaciones que les llaman post-traduccionales, es qué le pasa a esa proteína. Ok, pues le pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Dependiendo si es estructural, si es de membrana, si es una enzima, si es a lo mejor de, no sé, de una cascada de señalización. Entonces le pueden pasar muchas cosas. Sí, aquí también no lo vamos a ver, pero se puede modificar, lo vemos así nada más, se los menciono. Sí, se le puede quitar partes para hacerla activa después. Sí, se le puede modificar esto de ubiquitinación. Es una modificación, pero ya para degradarlas. Se marcan. Una vez que ya van a degradación, se modifican para ponerles una etiqueta. Y que el degradosoma, ¿sí? El sistema que se encarga de romper ya las proteínas o degradarlas, las pueda reconocer. Y también eso es importante, o muy importante, saber en qué momento ya van a dejar de ser útiles. Entonces, la ubiquitinación se refiere a eso. Se refiere a un marcaje que se le pone, la ubiquitina, cuando ya va a ser degradada. Otra modificación importante, la glucosilación, que era lo que Diana nos comentaba. ¿Sale? Les comentaba también que las bacterias no realizan esta glucosilación. ¿Sale? Muchas necesitan un huésped o un modelo, ¿sí? Como levadura, que nos pueda marcar esas proteínas o nos puedan poner esas glucosilaciones. Hidroxilación, algunas que forman, por ejemplo, colágeno, sí son estructurales. Muchas para realizar esa función estructural, pues realizan o se les realiza cambios químicos. Fosforilación, sobre todo para algunas enzimas, ¿sí? Pueden estar fosforiladas o defosforiladas, ¿sí? Muchas veces son indicativos de que están activas o de que estén inactivas, ¿sí? Mediante esta modificación. Acetilación, ¿sí? Para el caso, por ejemplo, de las histonas, que son las que son proteínas especiales, las histonas, porque se encargan de unir DNA. No todas las proteínas tienen motivos, se le llama, ¿sí? Zonas, bueno, el término correcto es motivo, que le permita unir DNA, ¿sale? Son algunas especiales, como las histonas, que son en las que se enrolla el DNA. Esas pueden recibir o pueden modificarse, ¿sí? Con una acetilación que le permite perder o ganar afinidad con el DNA. ¿Sale? Eso es bien importante para cuando se va a iniciar la replicación, por ejemplo, o la transcripción también, porque el DNA está empaquetado, no encontramos el DNA solito, tiene que estar en histonas, ¿sí? A cierto nivel de empaquetamiento, pero siempre está en histonas. Entonces, para que el mecanismo pueda leer el DNA, se tiene que liberar de esas histonas. Bueno, esa es una rama muy interesante de lo que es la epigenética. ¿Sale? ¿Qué tanto permite, liberarse el DNA para que sea leído?
¿Sale? Entonces, eso va más directamente, no en el DNA. La expresión ahí ya no depende del DNA, depende de las proteínas, depende de las histonas. Y bueno, lo que se sabe es que algunas actividades, sí, por ejemplo, estilos de vida, dietas, afectan esos cambios en las histonas que llevan después a falta de actividad, de expresión de forma adecuada. Pero les digo, no tiene que ver nada con el promotor, ni con el DNA, ni la secuencia, sino más bien si se libera o no, o se le permite liberarse de la histona para que sea transcrita, ¿sí? O replicada en el DNA. Entonces les digo, ese es también un área pues extensa, nueva, ¿sí? Lo que es la epigenética, para estudiar lo que es la expresión del DNA. Y también la metilación. Estas dos propiamente afectan lo que son proteínas como histonas. Y les digo, afecta, pues, al final de cuentas, al organismo. Sí puede causar también algunos problemas, enfermedades. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, vamos bien. Mucha información. Pues algo. Ok, sí, está express, pero bueno. Sí se tiene como una... ¿Perdón? O sea, que sí, bueno, yo ya como que me dio una noción. Ok. Muy bien, muy bien. Les digo, la idea es que se vaya viendo en poco tiempo para que lo vayan captando en secuencia. Ujú. ¿Sale? Sí, profe. Ok, Diana, ¿alguna duda? Diana dice que se le apagó su celular, creo. Ay, qué caray. Es que cuando pongo la presentación pierdo el chat. Sí. Sí, ya la vi. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ya hoy es miércoles, ¿verdad? Mañana Sí. vemos un poquito bueno, no un poquito, vemos de forma rápida lo que se ve en una unidad completa. Mañana vemos replicación. Muy bien, profe. Y en replicación, vemos un poquito también, si no mañana, vemos parte del viernes, lo que es reparación del DNA. Hay una estrategia de reparación que se usa mucho para hacer recombinaciones o mutaciones puntuales, que es la doble recombinación. Entonces, esa sí, me gusta retomarla porque en ingeniería es una herramienta importante. Sí, está muy bien, profe. Ok, pues muy bien. ¿Sale? Entonces nos vemos el día de mañana. Sí, profe, muchas gracias.